Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablamos de Odontología. Doctores, sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me complace presentarles a un ponente de talla internacional. El día de hoy, perdónenme por lo que voy a hacer para pronunciar el nombre del doc, pero el día de hoy vamos a estar con el doctor Zhengxue Bak. Doc, muchísimas gracias por estar aquí, Doc. Muchas gracias por la invitación. No, Doc, de verdad agradezco muchísimo que se haya tomado pues un poquito de su tiempo, de su agenda para poder estar aquí con nosotros. El día de hoy pues vamos a platicar de un tema muy interesante. Ahorita, antes de mencionar el tema, Doc, me gustaría por favor que con toda la gente que está con nosotros viéndonos y escuchándonos, me gustaría por favor si puede presentarse con nosotros, Sí, comentarnos un claro. poquito a qué se dedica. Ok. Cuál es su asentación un poquito más en su especialidad, dónde Ok. estudió y todo, Doc? Ujú. Ok. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Seung-Chul Baek, pero todo el mundo me llama Billy porque ya sé que es muy difícil de pronunciar y recordar un poquito de mi nombre. Soy de Corea del Sur, soy coreano, pero llegué aquí como hace 12 años. Llegué aquí en México 2011 y ya llevo 12 años aquí, ya casi soy regio, ya aquí aprendí español y todo. Cuando llegué aquí no sabía nada de español, pero yo estudié en la Universidad de Montemorelos, ¿ok? De allí estudié primero español y entré en la carrera de odontología y allí gradué la odontología, la carrera en la Universidad de Montemorelos y de allí también estudié un posgrado, se llama CAO, Centro de Actualización y Administración Odontológica. Allí estudié posgrado de implantología, ¿ok? Entonces, ahora estoy trabajando como implantólogo en una clínica, se llama Glory Dental Clinic Monterrey, o sea, esa es mi clínica que este año abrimos la clínica y estamos allí por la avenida Abraham Lincoln en Monterrey. Allí estamos la clínica, allí estamos atendiendo pacientes. Igual al mismo tiempo estoy dando clases sobre implantología en Universidad de Montemorelos y también en posgrado de CAU, allí los dos instituciones. Allí estoy dando clases a los doctores. Muy bien, Doc. Pues hay suficiente currículum para que toda la gente vea, pues, qué pertenece, digo, no por ser de otro país significa que no, o sea, Ujú. también ha estado inmiscuido, adentrándose en todo este mundo de la odontología, sobre Sí, todo en un área tan importante que ahorita también tiene mucho auge, el cual es la implantología. O sea, ujú. ahorita, usted no me lo va a dejar negar, durante el transcurso de los años, la implantología ha ganado muchísimo terreno. Sí, claro. Anteriormente, el ponerse un implante no era la primera opción de los pacientes. Los Sí, pacientes ujú. preferían ponerse un puente, tallarse dientes con piezas vitales, Exactamente. ponerse a lo mejor alguna prótesis removible o a lo mejor Ujú. pues una prótesis, pues digamos fija Ujú. como un puente, y el implante lo hacíamos completamente de lado. Ahora, con toda esta revolución que ha habido, con cosas Ujú. digitales, con mayor conocimiento, mayor literatura, ha salido muchísima información y ahorita la primera opción ya prácticamente viene siendo el colocar un implante. Sí, claro que sí. Como mencionaste, antes casi la gente no conocía este mundo sobre implantología. Por eso siempre buscaba cuando no tenía un diente, entonces cuando para reemplazar un diente perdido, entonces siempre buscaba primero opción como un puente o un prótesis removible. Pero ahora ya sabemos de muchos artículos, muchas experiencias, ya sabemos para reemplazar un diente perdido colocación de implante sería, o sea, mejor opción para el paciente, ¿ok? Sí. Entonces, ujú, Y Doc, y por ejemplo, pues ya inmiscuyéndonos un poquito con el tema que vamos a hablar hoy, el ok, día de hoy a todos ustedes, amigos que nos están viendo y escuchando, vamos a hablar de opciones protésicas en implantología. sí, En ujú, este caso, es importante saber que no nada más el implante es lo pongo en el huesito y que se quede. Hay que ver exactamente, qué tipo de opciones tenemos para nosotros poder rehabilitar ese implante o en este caso poner algo provisional. Eso es ujú, sumamente importante e interesante saber qué opciones tenemos. Ahorita vamos a hablar un poquito, ujú, adentrarnos qué opciones, qué clasificaciones tenemos y más. claro que Pero sí. yo creo que lo principal que tenemos que empezar es qué queremos lograr, cuál es el objetivo que queremos lograr con todas estas opciones que vamos a buscar. Muy buena pregunta. El paciente que nos visita a clínica para ya sabiendo sobre implante, pero el paciente
quiere reemplazar su diente perdido. Lo que importa es recuperar su diente para poder masticar bien, poder hablar bien, poder sonreír bien. Pero el paciente pues nunca va a ver cómo está el implante dentro de su hueso. Eso es lo que vamos los dentistas, nosotros. Pero el paciente, su deseo de visitar a nosotros es reemplazar sus dientes, la corona. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, siempre hago una pregunta típica. ¿Qué piensan? ¿El implante dental es más quirúrgica o más protésica? Entonces, mucha gente, como dicen que porque es una cirugía para la colocación de un implante, entonces muchos, casi mayoría, me dicen es una parte quirúrgica. Pero si no pensamos bien desde planeación del implante, si no pensamos en la parte protésica de cómo va a estar una corona, un puente o un prótesis sobre ese implante que va a estar dentro de su hueso, si no planeamos cómo va a estar el prótesis, no va a tener un buen pronóstico del tratamiento de los implantes. Por eso es sumamente importante de conocer qué opciones tenemos y qué clasificación tenemos. Para paciente es como qué tratamiento que voy a recibir, y para los dentistas qué tratamientos les puedo ofrecer a los pacientes. Por eso es muy importante y muy interesante el tema de saber partes, opciones protésicas sobre implantología. No, y aparte que es un tema donde se relacionan otros temas, como por ejemplo Ujú, materiales dentales, o sea, qué tipo de material dental puedo escoger para ese tipo de opción protésica que le voy a poner a mi paciente. sí. Porque, ojo, mucha gente piensa, y usted lo acaba de decir, esa Ujú, pregunta que le hace a sus alumnos, o sea, ¿qué es más? ¿Una opción quirúrgica o una opción protésica? ujú, Y desde un principio, yo creo, digo, yo me dedico mucho a hacer odontología digital, yo practico mucho ujú, odontología digital acentuada en el área de implantes, de implantología, ok, y ahorita en la actualidad no hay un implante, y yo, o sea, yo le puedo decir con seguridad que ujú, ahorita un implante se tiene que colocar primero con una opción protésica que antes sí, revisar, ujú, o sea, otras opciones. Digo, sí es importante exactamente. lo biológico completamente, tipo de densidades de hueso, la angulación y todo, el tipo, hasta también el tipo de implante que tenemos. Pero si Ujú, nosotros no hacemos una cirugía protésicamente guiada, exactamente. Ujú, estamos pues prácticamente fritos porque, ok, ponemos el implante, sí, muy bonito, pero ujú, ojo, ¿qué va a pasar? A lo mejor ponemos el implante donde haya hueso, nuestra chimenea por vestibular. Y exactamente. ahí compromete ya otros tipos de objetivos que Ujú, decimos, híjole, no queremos, que puede desencadenar factores que no es lo que queremos. A lo mejor una ujú, perimplantitis, o sea, diferentes tipos de cosas. También pensando en esa opción protésica en base a esa colocación de implante que tenemos. Así que son ujú, muchos factores lo que yo creo que hay en la actualidad, pero algo de lo que sí tenemos que hacer énfasis a la gente que nos está escuchando y viendo es que el implante no nada más se pone por poner. O sea, hay que hacer y hay que pensar protésicamente, aunque uno no vaya a rehabilitar ese implante, ¿verdad? sí. Ujú. Siempre el implante, tratamiento de implante divide en tres partes. Primero hay que hacer una parte planeación y después parte quirúrgica, significa la colocación del implante, y parte protésica, cuando después de terminar de integrarse el implante con su hueso del paciente. Entonces, desde la planeación, aquí es sumamente importante de pensar cómo va a salir, como lo que menciono ahorita, también cómo va a salir su chimenea, la angulación y la altura, todo hay que pensar en parte de la planeación. Si fallamos en la planeación, todo tratamiento va a fallar. Entonces, hay que dar sumamente importancia, y ahora esos tiempos, gracias a Dios, como las tecnologías nos ayudan bastante de hacer una pura cirugía, hacer con una cirugía guiada y hacer una planeación digital antes de hacer colocación de la cirugía directamente al paciente. Entonces ya podemos estar más a seguro, ya checando cómo está su hueso, nivel del hueso, calidad del hueso y el chimenea y la angulación, dónde va a salir. Entonces ya estamos más seguros para el paciente y para nosotros. Entonces, desde la planeación hay que ver bien qué opción vamos a ofrecer
y depende de su clasificación del hueso disponible del paciente. Entonces, de allí ya checando el con BIM, otros como fotos extraoral, intraoral, checando el mordida con modelo de estudio, toda esa base, usando esa información, hay que hacer un buen análisis para hacer buena planeación. Y sobre esa planeación hay que explicar bien al paciente y el paciente escuchando toda esa planeación, si está de acuerdo, ok, entonces ahora sí pongamos una fecha para el día de la cirugía y allí paso a paso iniciamos. Ujú. Fíjese, de hecho, algo de lo que hemos platicado en anteriores episodios con varios doctores así de nombre que hemos traído al canal, Ujú. es que pues la base, sobre todo, de cualquier tratamiento es la planeación. Sí, Sea un tratamiento quirúrgico, sea un tratamiento rehabilitador, un tratamiento de conductos, la base es la planeación y pues el ujú, diagnóstico como tal. Y sí, ni se diga en una parte tan delicada como es el área de los implantes, donde si no estamos en un sí, campo estéril, si no tenemos cuidado con diferentes ujú. factores, Sí, todo tiene se ese riesgo que afecta. puede afectar a la colocación del implante. Así Sí, que claro. importante una correcta planeación para después pensar Ujú, en ya después colocar el implante. Y volviendo a lo mismo, una planeación que ahorita con todas estas tecnologías que han ujú. salido al mercado, hacer una planeación que sea protésicamente ya importante. Exactamente. Pero Doc, Ujú. hablando ya un poquito del tema, Ok, ¿cuáles son las principales opciones protésicas para poder en implantología, Doc? ok. De aquí, antes de así hablar de clasificación, tenemos que primero hacer una pregunta muy importante para el paciente, porque el deseo del paciente también nos ayuda bastante para decidir la plan ya completo. Entonces, hay que preguntar al paciente ¿qué quiere? ¿Está buscando algo fijo, una prótesis fijo o algo removible? Porque hay pacientes que toda su vida han usado removible y nunca ha funcionado bien, se hacen siempre movido, o sea, haciendo movilidad de palanca o no le gusta, así que se quita, pone, entonces ya no está buscando algo removible, está buscando algo fijo o así, entonces hay que preguntar al paciente exactamente qué está deseando, qué está buscando ahorita y de allí en opciones protésicas pueden dividir así de grande en dos partes, una prótesis fija y prótesis removible. Y de allí ya entrando más específicamente, en prótesis fija pueden dividir así de tres partes. Prótesis fija PF1, PF2, PF3. Ahorita le vamos a explicar así características de cada clasificación, pero y después así tres de prótesis fija pueden dividir dos partes en prótesis removible, PR4, PR5, ¿ok? Entonces, pero depende del como estado o característica del hueso remanente del paciente. Sobre esa información podemos elegir qué prótesis, qué clasificación de prótesis le vamos a ofrecer. No, y aparte, digo, no sé, a lo mejor usted me lo puede aclarar un poquito esto, el Ujú. panorama. También entra una parte económica del paciente, ¿no? Sí, Digo, claro que o sí. Ujú, sea, hablar con un paciente que a lo mejor económicamente no pueda a lo mejor ujú. pagar 6 implantes, 4 implantes y a lo mejor puede Sí. pagar Ujú, 2, ahí a lo mejor la toma de decisiones de que, bueno, en vez de hacerte una prótesis total atornillada, una ujú. barra y lo que sea, a lo mejor 2 implantes y que sea una un colocators, a lo mejor pudiera Sí. ser. Ujú. Ahí es mi duda. ¿Afecta también la cuestión económica también para Sí, elegir este tipo de opciones protésicas? es muy buen punto porque también aún nosotros, por esta razón, siempre nosotros los dentistas tenemos que tener varios planes, no solamente ofrecer un plan, tú tienes que hacer esa y no hay otra opción. O sea, no, porque ya sabemos, entendemos, en parte en área de implantología es una inversión más grande y más tiempo, entonces tenemos que dar varias opciones. Ese es plan A, plan B y plan C. Y de allí plan A es lo ideal, que depende de su hueso basal, qué tan grado está, y de allí podemos ofrecer una fija ya con varios implantes. Y el plan B es ya pensando como económicamente, el paciente no se puede realizar como el plan A por su económicamente, entonces tampoco, o sea, no podemos rechazar, o sea, hay que ofrecer otro plan, ¿ok? Entonces podemos reemplazar en vez de como todo, como 6 implantes, una prótesis fija, podemos reemplazar, reducir el
cantidad de los implantes y podemos ofrecer una removible para que sea menos, tiene buena retención porque es sobreimplante, pero para que baja su inversión. Entonces, es sumamente, está conectada y claro que sí, porque ya entendemos, no todos somos millonarios que pueden pagar así de en contado, o sea, dame una prótesis de 6 implantes, de un Oron 6, digamos. Ajá. Entonces, es muy raro que pueden pagar así tal cual. Entonces, sí, totalmente entendemos. Por eso hay que dar como varias formas de pago, porque muchas gentes así están pagando por mes. Y aparte de esta, también hay que ofrecer qué es lo que realmente el paciente puede realizar ahora para iniciar el tratamiento. Y base a esa, también nosotros también hay que ofrecer varias opciones, aparte de de información del hueso basal. No, y aparte también explicarle al paciente que no porque a lo mejor no pueda pagar un poquito más, no se le va a hacer un buen trabajo. Digo, no significa que por Ujú. poner de 6 implantes a 2 implantes significa que sea mejor o peor. Es una alternativa Sí, claro. que sí a lo mejor poniendo 6 implantes podemos tener un poquito mayor estabilidad, Ujú. pero no significa que poniendo 2 implantes no vamos a lograr un buen objetivo para que él pueda Ujú. tener una mayor calidad de vida y mayor calidad, en este caso, su salud bucal. Exactamente, o sea, depende de cantidad de implante, depende del costo del tratamiento. Nosotros siempre buscamos que sea funcional y estéticamente, para que se funcione en realidad cuando está dentro de su boca del paciente, para poder masticar y hablar, sonreír bien. Entonces, no significa que el paciente, un tratamiento más económico es un tratamiento malo. O sea, Ujú. no, claro que no. Siempre nosotros estamos buscando de ofrecer al paciente la mejor manera, el mejor tratamiento. Entonces, de allí, obviamente es por material de los implantes, el costo del laboratorio, por eso se varían los costos Los de implante costos. de tratamiento total, pero eso no significa, aún es como tratamiento económico, no es como un tratamiento malo o más barato que no, claro que no. O sea, es todos tratamientos estamos dando misma calidad, misma intención y mismo propósito. Ujú. Claro. Y Doc, ya hablando ahora sí un poquito ya con los tipos Ujú. de la clasificación que me comentó ahorita los objetivos. Ok, Me gustaría ver si lo podemos dividir, como usted lo dijo, en dos, explicando claro. cuáles son y también importante, qué criterios hay para escoger cada uno. Porque sí, Ujú. PF, tenemos PF1, PF2, PF3, pero ¿qué tenemos que hacer para elegir una de esas tres? Y a Ok. diferencia de las Ujú. otras que son removibles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué criterios tenemos que escoger? Digo, yo sé que ahí puede ser Ujú. un poquito ya más, se extiende, pero me gustaría que a toda la gente que nos está escuchando nos explique Sí, claro. a qué se refiere, o sea, cuál es Ujú. la característica y en qué casos es donde se aplica. O sea, yo, Ujú. porque por ejemplo, yo como doctor, o a lo mejor alguien que nos está viendo, voy a Ujú. poner ya sea 2, 4, 6 implantes, o sea, ¿en qué me tengo que basar para yo escoger a lo mejor un tipo de prótesis PF1, PF2, PF3 Ok. o viceversa, un PR3, PR4, PR5, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar sobre directamente las opciones protésicas en implantología. Ya les mencioné cómo hay en dos partes pueden dividir así prótesis fija y prótesis removible. Primero vamos a ver prótesis fija. ¿Ok? Entonces en prótesis fija pueden dividir en tres partes: PF1, PF2, PF3. Entonces vamos a ver qué es PF1. Es para reemplazar los dientes en tamaño ideal, como tamaño natural que tiene pacientes, significa cuando podemos ofrecer el PF1 cuando el paciente ha perdido dientes y no lleva mucho tiempo. Entonces, los huesos basales, la cresta, como después de quitar los dientes, el hueso basal, el hueso maxilar, que está mantenido bien su volumen por altura y anchura. Entonces, de allí no necesita hacer como tipo una regeneración. El mismo tiempo está bien mantenido su hueso disponible, entonces podemos colocar el implante y podemos ofrecer una prótesis tamaño como ideal, tamaño normal igual que sus dientes naturales. Sí, o sea, no hay ¿Ok? como una pérdida de inserción, tanto. Ajá. Exactamente, el nivel del tejido, la encía está bien mantenida, la papila está bien mantenida, su forma y todo, entonces no hay necesario que, como no hay un gap o una distancia que tenemos que cubrir más, porque sus tejidos blandos, tejidos óseos
está bien mantenida como debería ser su volumen. Entonces, es un caso ideal. O sea, un caso que solamente ha perdido un diente así recientemente, menos de 3 meses, que ya todavía no inició un proceso de reabsorción ósea. Entonces, en ese caso sería un buen caso de reemplazar como clasificación de PF1. Y en PF2 es ya el paciente ya tuvo un poquito de reabsorción ósea. ¿Okay? Entonces ya llevó más tiempos, más de 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces de allí ya va a iniciar poquito una reabsorción ósea donde estaba el diente. Cuando generalmente es extraer un diente, siempre va a haber una reabsorción ósea, ¿ok? Depende del paciente, depende del género. Hay diferencia de la velocidad de reabsorción de óseo, pero siempre va a haber. Entonces, después de 1 año, 2 años, se reabsorbió poquito donde estaba el diente, pero su grado de reabsorción no es tan grande, ¿ok? No es tan grave. Entonces, podemos ofrecer una prótesis fija, porque sí hay bastante hueso, pero comparando como PF1, allí en PF1 no había nada de reabsorción ósea. Entonces, solamente como el tamaño normal del diente, pues, le podemos reemplazar fácilmente. Pero en PF2 sí tuvo una reabsorción ósea. No es tan grave, pero ya tenemos menos hueso para el paciente. Entonces, allí hay una distancia, hay un gap entre como el hueso y la corona, que es donde va a reemplazar el espacio. Él tiene que ser un poquito más grande, un poquito más larga. Entonces, tampoco no es necesario que reemplazar una encía falsa, porque todavía no llegó hasta ese nivel de grado de reabsorción ósea, pero tenemos que explicar desde el principio al paciente su corona definitiva o puente definitivo va a ser poquito más larga. Entonces, sí, el paciente tiene que entender, porque ya tuvo una reabsorción ósea, entonces para como reemplazar ese espacio perdido, entonces sí se puede hacer con una fija, pero su prótesis fija va a ser un poquito más larga, ¿ok? Eso es PF2, ¿ok? ¿Y qué es PF3? Entonces, PF3 significa ya tuvo una reabsorción ósea más grande. Eso es para paciente que una reabsorción más grave que PF1 y PF2. Entonces, de aquí ya entre la arcada entre intermaxilar tiene más espacio. Tenemos que reemplazar más espacio con los prótesis. ¿Okay? Entonces, aquí no se conviene, no puede poner una prótesis solamente el color del diente, porque ya el espacio entre intermaxilar es más grande. Más amplio. Entonces, si reemplazamos puros dientes como color del diente, va a ser súper grande, o sea, casi doble del normal, del tamaño del diente. Entonces, tampoco no le conviene por estéticamente, va a ser muy raro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Allí hay que poner como sus dientes naturales, el tamaño normal, y arriba ese espacio que tiene hay que reemplazar como una encía falsa, ¿ok? Ya teniendo el color rosa como la encía para que se vea más estéticamente. Y de aquí en PF3 generalmente podemos ofrecer, ya es como tipo, en este caso es más prótesis. En PF1, PF2 pueden ser como unos dientes un unitario o como 2, 3 dientes perdidos. Entonces le podemos ofrecer una corona unitaria o un puente, ¿okay? De 3 unidades o 4 unidades. Pero ya hablando en PF3, en este grado, si generalmente ya progresó hasta en este grado de reabsorción ósea, no es solamente un parte. Generalmente en este paciente ya tuvo varios, o sea, casi toda la arcada ya va a tener una reabsorción ósea grado, ¿ok? Entonces, no podemos ofrecer como un puente o un corona unitaria, porque ya toda la arcada tuvo reabsorción ósea, ya está muy arriba o muy abajo, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que ofrecer una prótesis, pero prótesis fija. Por eso todavía entra prótesis PF, que PF3, porque se fija, va a estar como fijada totalmente sobre implante. Va a ser su prótesis total, va a ser como totalmente implante soportada, ¿ok? Entonces, de aquí les podemos ofrecer gente que muchos han escuchado como Oron X, como Oron 4, Oron 5 o Oron 6, todos entran en esta categoría, en PF3, ¿ok? Significa
podemos ofrecer como 4 implantes y sobre esas 4 implantes podemos conectar una prótesis fija. Y aquí hay dos como opciones que podemos ofrecer. Una depende de materia, ¿ok? Material. Puede ser una vara metálica. Sobre esa vara metálica podemos agregar con cerámica del encía y los dientes, ¿ok? También hay otras opciones que también podemos ofrecer. Es sobre una vara metálica y de allí podemos como poner un material de acrílico, ¿ok? También hay de circonia. También en PF3 y en técnica de como Oron 4, Oron 5, Oron 6, depende de material. También se varía un poquito el costo, ¿ok? Y entonces, ¿cuándo le podemos elegir entre como un PF3 como para una prótesis metal porcelana o prótesis como híbrida, la que decimos? Muchos usamos esa palabra, prótesis híbrida. Esa significa una prótesis con base metálica y una diente y la encía falsa con acrílica, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cuándo podemos elegir esas dos opciones? Generalmente, el peso del prótesis y la altura que pueden reemplazar es diferente. Entonces, si tuvo una reabsorción ósea más grave, entonces de allí hay que ofrecer una prótesis híbrida, porque el espacio que tiene que cubrir con la encía falsa es muy larga. Entonces, si ofrecemos con una prótesis como porcelana, el porcelana puede quebrarse, ¿ok? Entonces, por su altura. Entonces, de allí, en ese caso, tenemos que ofrecer al paciente, aún el paciente está buscando algo metal porcelana, el prótesis, nosotros tenemos que explicar al paciente, le conviene más tener una prótesis híbrida de acrílica porque es más ligero, que más puede aguantar, más podemos reemplazar más fácilmente su altura de encía falsa, todo eso. Y ese es como una PF 1, 2, 3. Ajá, pero por ejemplo, Doc, ahí en la parte del PF3, digo, yo sé que los materiales ahorita han salido infinidad de materiales. Sí. Ahorita se han puesto, pues no sé si considerarlo moda, pero el Ujú, manejo de las circonias ha sido para mí muy relevante en cuestión de este tipo de opción protésica, el PF3. ¿Por qué? ujú. Porque ya hay mucha gente, sí, combinan la barra, Sí. la metálica, que esa Ujú, pues ha sido como que el gold standard que se utiliza, ujú, pero también ya me ha tocado ver materiales de otro tipo. Por ejemplo, la marca Harvest Dental es una marca y he visto que sacaron un polímero que se llama Trailor, creo. Taylor, no me ujú. acuerdo exactamente. Y digo, dices, bueno, ya están sacando también varias Sí. opciones para poder mejorar Ujú, esto. Digo, también me ha tocado ver, sí, se genera la barra, pero ahora estratifican porcelana y ahora dejan los pequeños muñones para ahora ujú, poner coronas individuales. Eso lo he escuchado porque me han dicho que cuando es, por ejemplo, circonia, de repente se ujú, puede tronar. Es como algo muy normal. Pero cuando es nada más así metálico, certificas porcelana y vas poniendo ujú, coronas unitarias, puedes manejar un poquito mejor eso. ¿Por qué? Porque si primero se ujú, rompe una corona y ya nada más se la quitas y la cambias. O sea, ¿de qué ujú. habla esto? De que hay mucha variedad ya también, o sea, en las mismas clasificaciones, hay Sí. ya Ujú, también mucha variedad tanto de materiales como de exactamente. opciones de ese estilo, pues. Ujú. Ajá. Sí, por eso es muy como poco complicado de explicar sin ver al paciente, porque muchos pacientes nos preguntan como una pregunta o una por la llamada o por mensaje, oye, no tengo nada de dientes, quiero algo fijo de prótesis total y como cuánto cuesta, generalmente tipo una típica pregunta. Ujú. Pero por esta razón es bien difícil de, sin hacer una planeación, sin checar su hueso, ¿ok? Clínicamente, no podemos elegir tal cual un tratamiento y presupuesto, porque como dijo ahorita, depende del hueso del paciente, depende el deseo del paciente, depende del material que quiere, se varía mucho. ¿Ok? Aún es mismo prótesis fija, PF3, allí hay varios tipos que podemos ofrecer, podemos decidir. ¿Ok? Entonces, de allí
por eso es muy importante para decidir el tratamiento, hay que comunicarse bien, porque si ofrecemos tal cual, pero el paciente luego no lo quiere, entonces hay que saber bien y hay que explicar a una cosa las ventajas y desventajas de cada una y dar opciones para que el paciente lo entienda totalmente y ellos mismos se eligen. ¿Sí? Doc, y por ejemplo, digo, antes de pasar con los que son las opciones removibles, Ujú. yo le quería hacer una pregunta en cuestión de, ¿podría existir un punto medio entre el PF2 y PF3? ¿Por qué le comento esto? Me ha Ujú, tocado ver ahorita que se están utilizando mucho, hablando un poquito de las guías Stackable Guides ujú, para cirugía guiada y todo, en donde me ha tocado ver pacientes en donde no se pone como tal, sí, son casos de all on 4, all on 6, ujú, pero colocan, sí, colocan la guía, hacen la osteotomía, el fresado, colocan los ujú, implantes y luego ponen la prótesis. Pero es una prótesis completamente, ya sea fresada en PMA o en este caso impresa en resina 3D para profesionales. ujú. Ponen y el tamaño del diente no es como si fuera una, una prótesis total, sino Ok. que es el puro puentecito de todos los dientes conectados y Mm. obviamente implantes soportados. Así que ahí es donde entra mi pregunta. ¿Puede existir un punto medio entre el PF2 y PF3? ¿O en qué caso podría entrar este tipo Ok. de prótesis? Porque le digo, ahorita se ha estado usando, yo creo que tiene menos del año donde está empezando a hacer mucho ruido este tipo de uso de Ujú, cirugía. Y yo sé que es para diferentes tipos de pacientes. Digo, no va a ser lo mismo un paciente que a lo mejor le pongan un dientito así, ujú, que a lo mejor un paciente donde ya tiene mucha pérdida de inserción, que le van a hacer ujú, una cirugía con este tipo de guías, pero que ese sí forzosamente ocupa en sí. Así que mi pregunta es, ujú. ¿podría existir un punto medio o es PF2, PF3? Bueno, en este caso generalmente hay que evaluar primero cómo está la altura y anchura del primero del hueso del paciente y de allí hay que también checar el biotipo del paciente, de la encía, que es biotipo grueso, biotipo delgado y depende de esa y si existe todavía la forma de la papila y cómo está como la cantidad del tejido blando, tejido queratinizado, todo eso varía. Entonces, sí hay posibilidad y en PF2 es generalmente como en casos ya con unos 2, 3 dientes perdidos, Más unitarios. sí, es más unitarios. Allí se puede como ofrecer como unos dientes ya como PF2 porque no es tan grande el espacio Ujú. que tenemos que reemplazar. Y de allí, entonces no va a haber, y también tenemos que pensar bien sobre su sonrisa, nivel de la sonrisa. Si el paciente que cuando sonríe es como es una sonrisa alta, que se muestra totalmente todo su encía, o es sonrisa como baja, casi no se muestra, casi la mitad de la anterior se muestra los dientes. Depende de esta, también tenemos que ofrecer, como aún el paciente le podemos ofrecer algo como PF2, pero su sonrisa es muy alta, como cuando sonríe, va a ver toda su encía, toda su prótesis larga entonces, para esa paciente, no le conviene ofrecer una PF2. Aún podemos hacer como una osteoplastia y de allí podemos ofrecer un tipo PF3 Ujú. para ya reemplazar hasta la encía falsa. ¿Ok? Entonces, depende de su sonrisa, el deseo del paciente, todo se afecta. No hay tal cual como que por número que es arriba de como si tienes 10 milímetros de la altura, o sea, ya es PF3, abajo del 10 milímetros de altura es PF3. O sea, no hay tal cual criterio por los números, porque es varios como aspectos que tenemos que Claro. pensar, como el parte del dentista, parte del paciente, para que se vea más natural. El propósito de elegir, ofrecer esas prótesis de opciones el propósito es para reemplazar, recuperar su salud bucal más funcional y más estigmante. Entonces, allí, si el paciente si con PF2 o PF3, hay que buscar cuál sería mejor manera como para reemplazar más naturalmente, recuperar su sonrisa y su función de masticatoria. Sí, darle Entonces, la opción como ideal para ellos, ¿no? exactamente. Entonces, de allí sería La pueden ser elección. PF2 o Ajá. PF3. Y Ujú, por ejemplo, hablando ya de las removibles, ahora ya ujú. vimos en este caso las que son fijas. Ok. Las removibles, ¿hay alguna característica diferente? Me imagino que sí, por el mismo hecho de que Sí. sean removibles, pero ¿qué Ujú. factor involucra
en este caso también es relacionado a pacientes que son completamente edéntulos con pérdida de inserción o pueden ser unitarios, no unitarios. ¿Ahí cómo aplicaría eso? Ok, generalmente esa parte como de PR4 y PR5 ya podemos ofrecer más al paciente edéntula, que cuando no tiene ningún diente, entonces está buscando algún prótesis, entonces hay pacientes que aún quieren algo fijo, como PF3 está buscando, pero a veces por su cantidad de hueso, por su higiene, no lo permite colocar una fija. Para esos pacientes hay que ofrecer una prótesis removible. ¿Okay? Una PR4 aún es removible, es totalmente implante soportada. ¿Okay? Va a ir a unos varas sobre implantes y sobre esta vara va a poner una prótesis como removible. El prótesis se parece como casi mismo que como una convencional. Por dentro de los interior de los prótesis hay un espacio para poder hacer como un clip con la vara y Ok. para hacer como una función como macho y hembra para que se Ajá. tengan buena retención dentro de la boca. Entonces, aún es como removible que pueden quitar y poner, pero no va a batallar como una removible convencional, porque ese es 100% muco soportada, significa tiene que usar como paladar y para poder retener así bien, para que no se caiga, pero ese tipo de removible no trae paladar, o sea, porque tiene una vara y sobre esa vara va a conectar y va a sacar. ¿Okay? Eso es porque es totalmente implante soportada. Sí, da un poquito más de Entonces, estabilidad. sí, entonces tiene mucho más como buena estabilidad, soporte y retención. Y también les ayuda, también aquí ahí entra un asunto de punto de higiene. ¿Okay? Aún el paciente quiere una fija, pero ya desde el principio observando con el paciente no se cuida nada de higiene, nada de su salud bucal, no se cepilla, no se enjuague. Entonces, en este caso, para estos pacientes es mejor ofrecer una removible, porque si llevas una prótesis fija y no se cuida, nunca limpian, Ujú. entonces las bacterias, las comidas pueden quedarse dentro de la encía y la prótesis. Entonces, allí va a haber otra vez como la inflamación de la encía, reabsorción de óseo. Entonces, allí para estos tipos de pacientes les conviene más ofrecer una removible, porque eso ya puede quitar, limpiar de la interbucal y del prótesis también. Entonces, allí entra un punto hablando de higiene, ¿okay? Porque puede mantener buena higiene más que una fija. Y hablando ya PR5, ¿okay? Ese es PR5, generalmente ese es ya en PR4 es mínimo ocupa como 3 o 4 implantes Ok. porque lleva una vara y sobre esa vara el prótesis va a centrar totalmente sobre implante. Entonces el implante tiene que recibir todas las cargas que va a generar cuando mastica el paciente. Entonces mínimo 3 o 4 implantes tiene que llevar para como mantener esta prótesis removible. ¿Okay? Pero es prótesis removible en PR5 es muco implanto soportada. ¿Okay? Entonces, parte anterior puede poner como 2 implantes y parte anterior allí va a estar ayudando con soporte de los implantes usando aditamento bola o locator. Ujú. ¿Okay? Pero parte posterior va a estar como una convencional con su mucosa de la Ujú. cresta. ¿Okay? Entonces es como una mixta, una muco implanto soportada. Entonces la ventaja lleva menos cantidad de implantes, solamente como 2 implantes en nivel canino pueden colocar y de allí generalmente ese tipo de prótesis no necesita llevar hasta una vara, solamente con mismo aditamento Ok. puede hacer mismo directamente conexión con prótesis removible, entonces es más fácil de fabricar en el laboratorio, menos tiempo y menos costo. Por eso muchos pacientes, generalmente para los inferiores, buscan ese tipo de prótesis Ujú. porque es más económico, más fácil de fabricar y aún no tiene muchos espacios, muchos huesos en posterior, en inferior, pero se puede colocar 2 implantes, la de entre mentoniano y Ajá. mentoniano, porque generalmente este tipo eh, el hueso entre mentoniano y mentoniano inferior es donde hay más huesos corticales. Entonces, cuando una reabsorción ósea inicia, siempre inicia de posterior, porque el hueso es más trabecular. Sí. Entonces,
Aún no tiene mucho hueso en posterior, pero siempre va a haber algún volumen, cierto volumen que puede colocar los implantes anteriores en mandíbula. Entonces allí hay posibilidad de colocar mínimo dos implantes y sobre esos dos implantes puede mantener para que no haga tanta palanca como una convencional, porque a menos va a tener dos soportes en anterior. Con esa ya va a sentir mucho mejor, ya comprando así una prótesis sin implantes. Entonces va a tener mejor función y más económica. Y entonces por esa razón mucha gente está buscando ese tipo de tratamiento, PR5. Y por ejemplo, en cuestión de la última opción de la PR5, digo, usted me lo acaba de decir, son pacientes donde tienen un poquito mayor de hueso en la parte anterior, en la parte Ujú, posterior ya presentan ese efecto como tal, ujú, pero por ejemplo, digo, sabemos que los pacientes que tienen ese tipo de efectos, sabemos que son pacientes ya de la tercera edad, pues ya son pacientes que pues con el tiempo también van a seguir perdiendo todavía más inserción, así que, ¿cómo es ujú, este manejo de que, por ejemplo, lo ponemos en un determinado tiempo, pero con ujú, el pasar del tiempo va a seguir habiendo una pérdida de inserción? Digo, va a estar implante ujú, soportada, pero la parte posterior va a ir perdiendo un poquito la inserción. Así que ujú, aún así nos da la suficiente estabilidad con los dos implantes por los locators o los aditamentos de bola. ujú. Así que, ¿cómo también es ese manejo? Aquí mi pregunta es la siguiente, o sea, la cuestión de la comunicación con el paciente, ¿cómo es, doc? ¿Por qué? Porque muchas veces, si el paciente cree, ah, bueno, ya me pusiste el implante, qué padre, yo puedo seguir con mi ritmo de vida normal, pero en Ujú. este ritmo de vida normal hay mala higiene. O Sí. sea, que eso es lo principal completamente. O sea, Mm, cómo tener esa comunicación con el paciente para darle a entender de que, ok, te di todas estas opciones sobre la mesa, dependiendo ujú, tu caso. ujú. Ahora, tienes que hacer esto, esto, esto para poder tú cuidarte lo que te Sí. acabo de realizar. O sea, ¿cómo es esa comunicación con el paciente? Previo a la cirugía Ujú. y después a la colocación. Exactamente, es muy buen punto porque nosotros siempre intentamos de ayudar a mejor manera al paciente, pero obviamente el paciente también nos tiene que cooperar porque nosotros encargamos de nuestra parte en la clínica, pero en mayor parte en su casa, cuando regresando de su casa, pues nosotros no sabemos cómo está actuando, si realmente está limpiando, enjuagando, si está cuidando de su boca, entonces Ujú. no sabemos. Entonces es muy importante antes de la cirugía también hay que dar indicaciones y hay que enseñar, educar a los pacientes, porque generalmente esos tipos de tratamiento de implantes no es una cirugía pequeña o no es como una limpieza, poner resinas. Entonces es más tiempo, más inversión. Entonces no podemos que, o sea, por descuido del paciente, que se pierde toda su inversión, todo el tratamiento completo. Entonces, hay que educar al paciente que después de la cirugía no pueden fumar, no pueden tomar, ¿ok? Hay que cooperar. Ya sé que a veces es una gran batalla para el paciente por su hábito, Ujú. por su estilo de vida, pero también tiene que entender, es una cirugía. Entonces, también esos puntos tenemos que comunicarse porque a veces el paciente no sabe, por eso no lo está haciendo. Pero entonces nosotros tenemos obligaciones que explicar al paciente que debería seguir las indicaciones y de allí también terminando todo el ya tratamiento definitivo, ya colocación de prótesis, también tenemos que explicar al paciente, ya, o sea, ya tiene su prótesis definitiva y ya nunca voy a volver, ya adiós dentista, clínica y ya. O sea, no. O sea, cada 6 meses tiene que visitar a menos no tener dolor y síntomas para un mantenimiento, para una revisión. Es como un carro, ¿ok? Es como un carro que tenemos si no hacen mantenimiento, solamente echan la gasolina y allí pues piensan que no tiene nada de problema, pero de repente cuando en 2, 3 años y si suena algo y va a un mecánico, Ajá. allí podemos checar, o sea, ¿por qué no viniste antes? O sea, porque ahora ya es más grave, más dinero para reparar y cambiar las materias. Entonces, es igual, es la prótesis y es más de salud, directamente es dentro de tu boca, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar más que un carro, ¿ok? Entonces, hay que visitar cada 6 meses o cada 3 meses una revisión para una limpieza y cómo esa no está aflojando los tornillos en los implantes, están bien mantenido el nivel del hueso, nivel de la
tejido, o sea, no está inflamada, Ujú. cómo está su mordida, ¿ok? No hay un punto de interferencia. Hay que checar cada ciertos tiempos porque se desgasta por el mismo tiempo, misma función de masticatoria, entonces se puede cambiar poco a poco. Por eso es muy importante de aún terminarse todo, ya corona definitiva, punta definitiva, pero cada 3 meses, cada 6 meses hay que visitar a la clínica para dar seguimientos de revisión y mantenimiento. Y aparte Ujú. también, digo, como usted dijo, también el que el paciente coopere en su propia casa, porque Sí, se ponen, ponemos nosotros el implante, ponemos la opción ujú, protésica de las que ahorita platicamos, pero la higiene. Punto exactamente. crucial, Ujú, importante. Digo, por ejemplo, los pacientes cuando son completamente desdentados, pues ya ve que son las prótesis, las mucosoportadas por medio de succión y todo. ujú. Y digo, no sé si le ha tocado escuchar de que, me quito la prótesis y la dejo remojando en un vasito con agua nada más. Dices tú, bueno, o sea, mínimo, tállala, cepíllala, o sea, Sí, ese tipo de cositas, explicarles al paciente lo importante y necesario que son, porque no nada más exacto. es, pongo el implante y ya, nosotros ya cumplimos con nuestra parte, Ujú, definitivamente. Pero luego de repente el paciente llega quejándose o dice, ¿sabes qué? ujú. Es que me pasó esto, pero pues No tú me me dijiste pusiste, no nada, me dijiste ajá, nada, o sea, exactamente. esa comunicación, o sea, para todo tiene que haber comunicación, pero esa comunicación también necesaria con el paciente Ujú, es muy importante y muy crucial para poder que entienda y hacer un pequeño cambio en su vida. sí, Porque si no insistimos y si no le hacemos el comentario, pues lo que pusimos, lo que nos tardamos 6 meses hasta que se osteointegrara, todas ujú, esas, ver esas opciones protésicas, se podría prácticamente entender que se fue a la basura exactamente. no haber hecho esa comunicación con el Ujú. paciente. Por eso yo siempre digo a mis pacientes, después de terminar su tratamiento de implantes, siempre le recomiendo de usar como Waterpik, aparte de sus técnicas de cepillado normal. Y en una tienda en HB Soriana o en internet se puede conseguir fácilmente un cepillo dental que sale con agua. Ese se llama Waterpik y ese les recomiendo mucho porque a veces entre como prótesis y la encía no se puede entrar fácilmente el cepillo y a veces si intentas de meter a fuerza se puede dañar el tejido. Entonces, aparte de meter así a fuerzamente con tejido, usa con el agua, pueden limpiar con el agua, con Waterpik. Entonces, les recomiendo 100% si un paciente ya tuvo una prótesis de implantes, ya tratamiento de implantes, entonces sí pueden usar ese tipo de como una ayuda, un plus para tener mayor higiene para su vida. Ujú, sí, Pues Doc, de verdad agradezco muchísimo que haya estado aquí con todos nosotros. De gracias. verdad, para mí ha sido una plática súper interesante. Yo creo que toda la gente que ha estado aquí, pues presente viéndonos y también escuchándolos, pues ha de haber aprendido algo nuevo que yo creo que es lo que al menos estamos queriendo concientizar a la gente y más de un Ujú, tema, pues tan necesario como es la elección y poder hacer revisión de las opciones protésicas que podemos manejar, Doc. ujú, Antes de terminar, Doc, me gustaría que a toda la gente que nos está viendo y escuchando pueda ujú, compartir con nosotros algún medio de contacto que usted tenga, ya sea para que a lo mejor si le surgió una mm, duda de la plática de ahorita, pues que le puedan mandar un mensajito de que, oye, Doc, ¿sabe qué? Yo todavía estoy interesado en algo relacionado a este tema, no me ok. quedó todavía bien claro, ¿dónde lo puedo contactar? ¿Dónde me puedo comunicar con usted? Y también las redes sociales, ya sea su Instagram o cualquier red social, para que le puedan mandar un mensajito. Sí, claro que sí. Nosotros estamos manejando una página de Facebook, se llama Glory Dental Clinic Monterrey. Igual como también tenemos una cuenta de Instagram, se llama Glory Dental MTY, como Glory Dental Monterrey. Ujú. Pero ahorita en la pantalla allí va a aparecer el número de la clínica y allí pueden comunicar vía WhatsApp o la llamada. Siempre vamos a atender con gusto. Muy bien, Doc. Pues Ujú. de verdad, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. A toda la gente que está aquí con nosotros, no olviden, pues por favor, ver y pues también escuchar todos los episodios que constantemente estamos viendo en las plataformas como es YouTube, Spotify. Próximamente también en Facebook estaremos ahí presente con todos ustedes, Doc. Y pues para finalizar, Doc, de verdad, vuelvo a repetirle, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con toda la gente que está aquí escuchando y viéndonos. Y pues dejar un pequeño granito de arena, que es lo que al menos queremos nosotros transmitir. Dejar información con Ujú. doctores de calidad que puedan
venir y compartir sus experiencias, su manera de trabajar, todo su conocimiento con todos nosotros para poder ser diferentes, que es yo creo que el eslogan que nos ha estado caracterizando en este canal y pues Ujú, para seguir aprendiendo de una manera diferente, que es claro. por medio de las redes sociales, doc. Ajá. Así que, pues doctores, muchísimas gracias. Esperamos vernos próximamente en un nuevo video y no olviden dar like y suscribirse en todas nuestras redes. Hasta luego.